Presidente, nuestro bloque ha presentado una iniciativa, como tantas otras que se han presentado en estos días, de repudio al golpe que ha acontecido en el hermano país de Bolivia. Mire, presidente, si hay un país que no puede hacerse el distraído. ¿Usted puede pedir un poquito de silencio, presidente? Sí, disculpe, diputado. Por favor, si podemos hacer silencio. Gracias. Le decía que si hay un país que no puede hacerse el distraído para caracterizar, repudiar y condenar un golpe de Estado, ese país es Argentina. Por todo lo que hemos padecido en gran parte del siglo XX, sobre todo por el último golpe, el más cruento, el de 1976, que constituyó la noche más negra de nuestra historia, mucho menos si se trata o estamos hablando o tratando de diagnosticar lo que sucede en un país con el que tenemos una profunda ligazón desde hace siglos, geográfica, migratoria, social e histórica como Bolivia, y que además es portadora de una historia similar a la nuestra en cuanto a dictaduras, violencia, golpes de Estado. Nuestro país no puede errar el diagnóstico argumentando distintas diferencias etimológicas de qué es un golpe de Estado, como si hubiera un conjunto de reglas técnicas que dicen, bueno, estos son los pasos para que se constituya un golpe de Estado, si no, no es un golpe de Estado. Tampoco debe hacerlo contrapesando las causas del golpe, los errores de los gobiernos, los desaciertos, incluso lo que algunos pueden considerar excesos para justificar el golpe. Porque ese tipo de problemas se resuelven en democracia, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con un golpe de Estado. Mire, presidente, la democracia tiene o es transitada por dos grandes avenidas que son contrapuestas. Una avenida que siempre, históricamente, amplía derechos, profundiza conquista de los pueblos, y una avenida que va a contramano de esa, que lo que busca es interrumpir, volver a los estatus anteriores, restringir. Y estas dos avenidas existen y no se pueden negar, y son absolutamente contrapuestas y antitéticas. Los golpes de Estado son la forma más característica del siglo XX de ser portadores de esa avenida contrademocrática. Y de alguna manera lo que ha sucedido en Bolivia, sin cortapisas, sin subterfugios, en el diagnóstico que tengamos que hacer, es que se ha interrumpido un proceso político, institucional, legal y legítimo. Y eso no hay otra manera de llamarlo que no sea un golpe. Dan vergüenza realmente algunos periodistas, parte de la dirigencia política, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo también, porque hay que sumarle a la experiencia política y a la formación política de muchos actores que aparte
son mujeres y hombres versados en el derecho, en las leyes, son abogados, son politólogos, son sociólogos, que se prestan a este juego de crear una especie o una suerte de teoría de los dos demonios que se agrega a la que ya conocíamos, que es esto de fraude versus golpe, abuso de la permanencia en el poder versus golpe. Si ustedes leen hoy un artículo largo de uno de los principales matutinos de la Argentina, si lo han hecho, seguro que lo van a compartir conmigo, si comparten esta filosofía política de caracterizar lo que ha sucedido en Bolivia como un golpe. Da vergüenza. Hablan de el virus de la perpetuidad, la épica dudosa de la victimización, la deserción de Evo Morales, ¿no? La deserción de Evo Morales. Una página entera en uno de los principales diarios de la Argentina. Lamentable. Lo que existe atrás de un golpe no es evitar la perpetuidad de un dirigente, sino cambiar la orientación política que tenía el gobierno del presidente al que se está destituyendo. A los factores de poder no le preocupa, presidente, la permanencia en el poder de los gobiernos. A los factores de poder le preocupa la permanencia de los rumbos de esos gobiernos. Porque si fuera así, entonces Bolsonaro, por ejemplo, rompería relaciones diplomáticas con China, ¿no? Y no es así. Quiere hacer acuerdos comerciales con China. Y no tiene un diálogo con el premier chino y le dice, discúlpeme, ¿usted cuánto hace que está en el poder? ¿Sí? ¿Cómo es el sistema electoral? Coménteme, ¿con qué partido ganó la elección? No, porque es China, ¿no? Ahí a los factores de poder en el mundo no le preocupa la perpetuidad del presidente de un país determinado, en este caso China. Los golpes no se hacen para corregir supuestos errores o equivocaciones o malos gobiernos. Los golpes se hacen para usurpar el poder. Porque para todo lo demás, la democracia y las instituciones tienen soluciones. ¿No? Existe el Parlamento, existe la justicia, existe la protesta social, existe la prensa, existen mecanismos de destitución constitucionales cuando se cumplen determinadas condiciones. ¿Sí? Acá nadie puede ignorar lo que está pasando desde el punto de vista simbólico y real, que hace que los que dudan de si esto es un golpe o no, se queden sin argumentos minuto a minuto. Todos vimos ayer en la televisión la principal bancada mayoritaria en el Congreso no podía entrar al edificio del Congreso y los militares y paramilitares, porque había gente encapuchada, les prohibía a los diputados del MAS ingresar al Congreso. Lo terrible de ver un militar boliviano vestido como Rambo poniéndole la banda presidencial a la parlamentaria esta que asumió. Ver al descerebrado ese de Camacho diciendo, vuelve la Biblia a este palacio. ¿Qué más signos y símbolos quieren para entender que es un golpe? Para nada sofisticado. Se lo puede extrapolar y se lo puede llevar a la década del 60 y del 70 del siglo pasado. Y encaja perfecto. Encaja perfecto. ¿No? El arrancar los símbolos de la multietnicidad que existe en Bolivia, que es un símbolo aprobado por el Parlamento, por el Congreso boliviano, quemándolo en la calle, entrando al Congreso con Biblias. Parecen fantasmas salidos de 1492. ¿Cómo? Eso es un golpe de Estado, bien latinoamericano. Ya termino, presidente. Es Gracias. Un golpe clasista, racista, xenófobo, comparable a la época de la conquista de este continente por parte del Imperio Español. Les importó a todo el mundo tres pepinos, todo lo que se hablaba hasta hace poco. ¡Qué bárbaro!
el gobierno de Evo Morales. Además, cumple con todos los parámetros y los índices macroeconómicos que además piden los organismos internacionales. ¡Qué fenómeno, qué bárbaro! Además sacó de la pobreza a millones de bolivianos. Además empoderó a las mayorías que estuvieron sojuzgadas desde la época de la extracción de la plata en el Cerro Potosí. 3 pepinos les interesó. Porque hay un objetivo político que es cambiar el rumbo y retrotraer Bolivia a épocas anteriores de las que gobernaba Evo Morales. Esto fue un golpe de Estado y a mí me parece que la legislatura de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la Argentina, tiene que expedirse, tiene que condenarlo y tiene que repudiarlo. Ese es el sentido de nuestro proyecto. Nos gustaría que se puedan sumar todas las iniciativas, pero que esta sea la declaración que vote y apruebe esta legislatura. Muchísimas gracias, señor presidente.